Bienvenidos a mi canal. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, misterio y por supuesto, mucho amor, o al menos eso es lo que dicen. Hoy vamos a analizar a fondo la situación de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que nos hizo soñar en Erkencikus, conocida en español como pájaro soñador. ¿Recuerdan la química explosiva, la complicidad en pantalla, los millones de fans que shippeaban a esta pareja? Bueno, pues al parecer, el pasado siempre vuelve y en este caso vuelve con fuerza. Últimamente los rumores sobre una posible reconciliación, o incluso un romance secreto entre Demet y Can han explotado en las redes sociales. Y como buenos detectives de la farándula vamos a investigar. Vamos a desentrañar qué hay de cierto en todo esto, qué pistas nos dan las redes sociales, qué dicen los medios turcos y sobre todo, qué es lo que esconden Demet y Can. ¿Será amor de verdad, una estrategia de marketing brillante o simplemente una tormenta en un vaso de agua? Así que si son tan curiosos como yo y quieren descubrir la verdad, quédense hasta el final de este vídeo. Y no se olviden, antes de que empecemos, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún chisme, análisis, noticias y todo lo relacionado con sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos con la investigación. Todo comenzó, bueno, en realidad, todo comenzó hace mucho tiempo. Para refrescarles la memoria, recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, fue un fenómeno en Turquía y en el mundo. La química entre Demet y Can era innegable. Se miraban, se reían, se complementaban. Era como si hubieran nacido para estar juntos en la pantalla. Y no solo en la pantalla. Durante el rodaje los rumores de un romance fuera de la ficción eran constantes. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de miradas cómplices que delataban una conexión especial. Los fans, claro, se volvieron locos. Crearon cuentas dedicadas a ellos, recopilaron fotos y vídeos, y alimentaron la esperanza de que su amor fuera real. Eran la pareja del momento. Se les conocía en las redes sociales como Canem. La pasión de los seguidores era tal que cada publicación, cada historia, cada fotografía compartida por los actores era analizada al detalle, buscando señales que confirmaran sus esperanzas. Se especulaba sobre pequeños gestos, miradas que parecían más que amistosas, y cada interacción era interpretada como una prueba irrefutable de su amor. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y fantasías, con miles de usuarios creando contenido dedicado a esta posible relación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia de amor, si es que existió, llegó a su fin. Nunca se confirmó oficialmente una relación sentimental, y con el paso del tiempo, los rumores se apagaron. Cada uno tomó su camino. Demet comenzó una relación con Oğuzhan Koç, con quien finalmente se casó. Can, por su parte, se mudó a Italia para desarrollar su carrera y protagonizó varias producciones exitosas. La vida siguió su curso. Demet y Can siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. La distancia física y las agendas apretadas parecían haber sellado el destino de Canem en el pasado. Pero como dije al principio, el pasado, a veces, vuelve, y lo hace con fuerza. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo las segundas oportunidades siempre existen, o por lo menos, se abren posibilidades. El constante escrutinio de los medios y la pasión de los fans, sumado a la naturaleza efímera de las relaciones en el mundo del espectáculo, siempre dejan la puerta abierta a nuevas especulaciones y rumores. ¿Qué desencadenó el resurgimiento de estos rumores? Bueno, hay varios factores que han avivado las llamas. Primero, las redes sociales. En el mundo digital, nada escapa a la vista. Y por supuesto, los fans más apasionados de Canem no se olvidaron de su pareja favorita. Comenzaron a analizar cada like, cada comentario, cada gesto de Demet y Can en las redes sociales. Estos seguidores, verdaderos detectives virtuales, se dedicaron a rastrear cada movimiento de los actores, buscando pistas que pudieran sugerir una reconciliación. Los foros y las plataformas de redes sociales se convirtieron en laboratorios de análisis, donde se discutían teorías y se debatían las implicaciones de cada publicación. La minuciosa observación de las redes sociales es un arma de doble filo. Si bien permite a los fans estar al tanto de las novedades, también puede generar interpretaciones erróneas y alimentar falsas esperanzas. ¿Qué encontraron? Pues indirectas.
Mensajes enigmáticos. Fotos similares. Coincidencias sospechosas. Por ejemplo, hubo un momento en que ambos publicaron fotos en lugares parecidos, en momentos cercanos. Y las redes sociales explotaron de teorías. ¿Casualidad? ¿Una señal? ¿Un encuentro secreto? El misterio estaba servido. La aparición de imágenes similares, ya sea de paisajes, objetos o incluso en la forma de vestir, fue suficiente para desatar la imaginación de los seguidores. Se especuló sobre viajes secretos, encuentros fortuitos y la posibilidad de una comunicación constante a través de códigos sutiles. Las teorías se multiplicaron y cada nueva pista se convertía en combustible para la llama de la esperanza. Segundo, los medios turcos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no se quedaron atrás. Comenzaron a publicar artículos y rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can. Algunos medios afirmaban que se habían reunido en secreto, que estaban retomando el contacto, que el amor había resurgido. La prensa del corazón en Turquía, con su larga tradición de cubrir las vidas de las celebridades, no tardó en hacerse eco de los rumores. Los titulares sensacionalistas y los artículos especulativos se convirtieron en la norma, alimentando la curiosidad del público y generando un mayor interés en la vida de los actores. La información, aunque no siempre verificada, circulaba rápidamente, propagando los rumores y creando un ambiente de expectación. Estos rumores, por supuesto, alimentaron la especulación en las redes sociales y el interés del público. Las noticias se propagaron rápidamente y cada vez eran más las personas que creían en la posibilidad de un romance. La combinación de las redes sociales y los medios de comunicación creó una tormenta perfecta, amplificando los rumores y generando una gran atención mediática. La retroalimentación entre ambos espacios intensificó la especulación y la expectativa, manteniendo el interés del público en un punto álgido. Las noticias sobre Canem se convirtieron en un tema recurrente de conversación, tanto en el ámbito digital como en el mundo real. Tercero, el comportamiento de Demet y Can. Si bien ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido oficialmente los rumores, sus acciones han dado mucho de qué hablar. La falta de una declaración oficial, ya sea de confirmación o negación, dejó un vacío que los medios y los fans se apresuraron a llenar con sus propias interpretaciones. El silencio de los actores, en lugar de apagar los rumores, pareció avivarlos, generando aún más especulaciones y creando un clima de incertidumbre. La ambigüedad en las declaraciones y el hermetismo en su vida personal, lejos de disipar las dudas, alimentaron la curiosidad y el deseo de saber más. Demet recientemente se divorció de Oğuzhan Koç. Un divorcio que, por cierto, sorprendió a muchos, ya que parecían una pareja feliz. Este hecho, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre un posible regreso con Can. El divorcio de Demet fue un evento que sacudió el mundo del espectáculo, ya que la pareja parecía estable y feliz. La ruptura, por lo tanto, despertó aún más interés en su vida personal y abrió las puertas a nuevas especulaciones. Los medios y los fans interpretaron este evento como una señal de que la actriz estaba soltera y, por lo tanto, disponible para un posible romance con Can. El divorcio, en este contexto, se convirtió en un factor clave para alimentar los rumores sobre una posible reconciliación. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué han publicado? En las últimas semanas han circulado rumores de que Demet y Can se han reunido en secreto. Según estos rumores, se habrían encontrado en lugares discretos y han estado retomando el contacto. Algunos medios incluso han especulado sobre la posibilidad de que Can haya sido un apoyo importante para Demet durante su divorcio. La prensa turca, con su enfoque en las vidas de las celebridades, ha publicado diversos artículos sobre posibles encuentros secretos, conversaciones telefónicas y encuentros casuales entre los actores. Las fuentes de estos rumores, aunque a menudo no verificadas, se basan en supuestas informaciones de personas cercanas a los actores o en observaciones de sus actividades en redes sociales. La especulación sobre el apoyo de Can a Demet durante su divorcio agregó una capa de intriga y romanticismo a la historia, alimentando aún más las expectativas de los fans. De hecho, en la prensa turca se afirma que la reconciliación de Demet y Can podría ser la noticia del año. El interés mediático por la posible reconciliación de los actores ha alcanzado un nivel sin precedentes, lo que ha llevado a los medios a calificar esta situación como la noticia del año. Los titulares sensacionalistas y los análisis exhaustivos sobre la situación reflejan la magnitud del interés del público y la importancia de la noticia para la industria del entretenimiento turca.
La expectativa generada por esta posible reconciliación es tan alta que se ha convertido en un tema recurrente en los programas de televisión y en los debates de las redes sociales. Khan, por su parte, ha mantenido un perfil más bajo. Sin embargo, algunos de sus gestos han llamado la atención. Por ejemplo, algunos fans han notado que Khan ha interactuado con publicaciones de Demet en las redes sociales, algo que antes no hacía. Además, su silencio ante los rumores ha sido interpretado de diferentes maneras. El actor ha optado por un enfoque más discreto, sin confirmar ni negar los rumores públicamente. Sin embargo, sus acciones en las redes sociales, como la interacción con las publicaciones de Demet, han sido cuidadosamente analizadas por los fans y los medios. El silencio de Khan, en lugar de acallar las especulaciones, ha generado aún más misterio y ha alimentado la curiosidad del público. La elección del actor de mantener un perfil bajo, en lugar de aclarar la situación, ha sido interpretada de diversas maneras, desde una estrategia de marketing hasta un intento de proteger su privacidad. Algunos dicen que esto es una señal de que no quiere desmentir los rumores, mientras que otros creen que simplemente prefiere mantener su vida privada. Las distintas interpretaciones del silencio de Khan reflejan la complejidad de la situación y la dificultad de discernir la verdad. Algunos creen que el actor no quiere desmentir los rumores porque desea mantener viva la especulación y generar interés en su imagen pública. Otros, por el contrario, interpretan su silencio como una señal de respeto por su privacidad y una negativa a exponer su vida personal a la atención mediática. La elección del actor de no pronunciarse públicamente ha abierto un debate sobre sus verdaderas intenciones y ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Qué podría esconder esta situación? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Hay varias posibilidades. La primera y la más romántica es que realmente haya una chispa entre Demet y Khan y que estén dándose una segunda oportunidad. El amor, como sabemos, es impredecible. A veces el destino se encarga de unir a las personas, incluso después de que hayan tomado caminos separados. La posibilidad de un reencuentro romántico entre Demet y Khan, alimentada por la nostalgia de los fans y la química innegable entre los actores, es la más esperada y soñada. La idea de que el destino, después de años de caminos separados, los haya reunido nuevamente, es un cuento de hadas que resuena en el corazón de los seguidores. El amor, en este escenario, es el motor de la historia, y la posibilidad de una segunda oportunidad es la esperanza que alimenta la expectativa. La segunda posibilidad es que se trate de una estrategia de marketing. Los rumores sobre una posible reconciliación podrían ser una forma de mantener a Demet y Khan en la palestra pública, de generar interés en sus proyectos futuros o, incluso, de preparar el terreno para una colaboración profesional. La posibilidad de que los rumores sean una estrategia de marketing es una de las más recurrentes en el mundo del espectáculo. El interés mediático generado por la posible reconciliación podría ser utilizado para promocionar futuros proyectos de los actores, como nuevas series, películas o campañas publicitarias. La especulación sobre su relación, en este escenario, sería un instrumento para aumentar la visibilidad y el reconocimiento de ambos actores, generando un mayor interés en su trabajo. La tercera posibilidad, y la más realista, es que se trate de una simple coincidencia. Que los fans y los medios estén exagerando la situación, que Demet y Khan simplemente se estén llevando bien, o que estén manteniendo una amistad cordial. La posibilidad de que los rumores sean producto de una exageración de los fans y los medios, basada en simples coincidencias y gestos amables, es la opción más probable. Demet y Khan, en este escenario, podrían mantener una relación amistosa y cordial, sin que exista un interés romántico de por medio. La exageración de la situación, en este caso, sería el resultado de la expectativa y la fantasía de los seguidores, que buscan desesperadamente una historia de amor. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Primero, los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Khan son fuertes y persistentes. Las redes sociales, los medios turcos y el comportamiento de ambos actores han contribuido a alimentar la especulación. La persistencia de los rumores, a pesar de la falta de confirmación oficial, demuestra el interés del público y la capacidad de la especulación para generar un impacto mediático duradero. Las redes sociales, los medios turcos y el comportamiento de los actores han creado un ambiente propicio para la especulación, alimentando la curiosidad del público y manteniendo vivo el interés en la posible reconciliación. Segundo, no hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la existencia de un romance. Todos son suposiciones, indirectas y rumores. La verdad solo la saben Demet y Khan.
La falta de pruebas concretas, a pesar de la intensa especulación, resalta la dificultad de discernir la verdad en el mundo del espectáculo. Las suposiciones indirectas y rumores, aunque alimentan la curiosidad del público, no son suficientes para confirmar o desmentir la existencia de un romance. La verdad, en última instancia, solo la conocen los protagonistas de la historia, y su silencio ha contribuido a mantener la incertidumbre. Tercero, la situación ha generado mucho interés y expectación entre los fans. La gente quiere saber si Kanem volverá a ser real. El interés y la expectación generados por los rumores demuestran la importancia de la relación entre los actores para sus seguidores. La esperanza de que Kanem vuelva a ser real es un factor clave que alimenta la especulación y mantiene el interés del público en la situación. La pasión de los fans, que se refleja en las redes sociales, los foros y los medios de comunicación, demuestra la magnitud del impacto que la posible reconciliación tendría en el corazón de sus seguidores. Cuarto, es importante mantener una actitud crítica y no dejarnos llevar por la especulación. Es fácil dejarse atrapar por los rumores, pero debemos recordar que la realidad puede ser muy diferente a lo que se ve en las redes sociales. Mantener una actitud crítica ante los rumores y no dejarse llevar por la especulación es fundamental para evitar falsas expectativas y decepciones. Recordar que la realidad puede ser muy diferente a lo que se muestra en las redes sociales, donde las imágenes y los mensajes pueden ser manipulados o malinterpretados, es esencial para analizar la situación con objetividad y discernimiento. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué es lo que realmente esconden Demet y Can? ¿Amor? ¿Marketing? ¿O simplemente amistad? Bueno, solo el tiempo lo dirá. Tendremos que estar atentos a las redes sociales, a las noticias y, por supuesto, a sus próximos movimientos. Porque, como ya sabemos, el mundo de las series turcas nunca deja de sorprendernos. La incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de Demet y Can es el motor que impulsa la especulación y mantiene viva la expectativa del público. La posibilidad de que se trate de amor, marketing o simplemente amistad es el enigma que solo el tiempo podrá resolver. La atención en las redes sociales, las noticias y los próximos movimientos de los actores es fundamental para seguir la evolución de la situación y, eventualmente, conocer la verdad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los rumores sobre Demet y Can. Hemos explorado los detalles, analizado las pistas y desmenuzado las posibles razones detrás de toda esta especulación. El análisis exhaustivo de la situación, que ha explorado los detalles, analizado las pistas y desmenuzado las posibles razones detrás de la especulación, nos permite comprender mejor la complejidad de la situación. La investigación, aunque no ha revelado la verdad absoluta, ha proporcionado una visión más completa de los factores que han contribuido a generar los rumores y mantener vivo el interés del público. Recuerden que todo esto es solo una especulación y que la verdad, como siempre, está en manos de los protagonistas. Es importante recordar que las especulaciones, aunque interesantes, no son la verdad absoluta. La verdad, en última instancia, solo la conocen los protagonistas de la historia, y su silencio ha contribuido a mantener la incertidumbre. La especulación, por lo tanto, es un juego de interpretación y conjeturas, y es importante no dejarse llevar por la euforia o la decepción. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Demet y Can están juntos? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos. La participación de los seguidores es fundamental para enriquecer el análisis y comprender las diferentes perspectivas sobre la situación. Los comentarios y opiniones de los fans son una fuente de información valiosa y permiten a los creadores de contenido conocer sus expectativas y deseos. Y ahora, para finalizar, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos con más noticias, análisis y todo lo relacionado con sus series y actores turcos favoritos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.